Hola muchachos, buenos días. Tenemos un momentico a sus compañeros. Ahorita vemos 5 conectados. Conmigo 6. Entonces demorarles un momentico para que alcancen a conectar. Vale, buenos días.
Bueno, muchachos. eh, Primero, pues quería preguntarles cómo les ha ido con las actividades, si tienen alguna solicitud o alguna sugerencia, si miran que necesitan un poco más de tiempo, que me comenten ese tipo de cosas para mirar cómo podemos cuadrar, obviamente, para que ustedes pues, no queden sobrecargados de actividades. Listo, los escucho y también los leo en el chat. Listo, para que me cuenten, muchachos. A ver. No hay nada que decir, todo está correcto. Miran que las actividades, bueno, tendríamos dos actividades, ¿cierto? Pendientes para esta semana, que sería la evaluación taller y el interesestructurante, que yo el día de ayer ya les creé en la plataforma. Confírmenme, muchachos, porfa, si me escuchan bien. Miller, los muchachos que están conectados a través de Google Meet, me confirman porfa si me escuchan bien. Listo. Listo, entonces en la plataforma yo el día de ayer creé la actividad para subir la evaluación. Listo, aquí está la evaluación y también está la actividad y también creé la actividad para la entrega del segundo corte, que recuerden que es comentarear el código. Revisémosla rápidamente, así pues también miramos si ustedes tienen necesidad de más tiempo. En el examen son 5 puntos, listo, son los cuatro, pues los cuatro primeros son sencillos, en el último es donde está un poquito más la dificultad, igual todos los puntos los planteamos para que tengan el mismo valor, listo. Y entonces en el primer punto está describir detalladamente el comportamiento de una lista lineal de enlace simple. El segundo es describir detalladamente el comportamiento de una lista lineal de doble enlace. El tercero, describir detalladamente el comportamiento de una lista circular de enlace simple. El cuarto, describir detalladamente el comportamiento de una lista circular de doble enlace. Y en el quinto, sería codificar el método mostrar lista invertida para las cuatro estructuras estudiadas, es decir, el método lista invertida para la lista lineal de enlace simple, lo mismo para la lista lineal de enlace doble, lo mismo para la lista circular de enlace simple y para la lista circular de enlace doble. Eso sería la parte de la evaluación que tenemos planteado, pues la fecha de entrega hasta el día jueves a las 11:55 de la noche. No sé cómo la miren. Y en el interesestructurante, pues es algo que ya les había comentado, que el entregable está para la misma fecha, para el jueves a las 11:55 de la noche, que es entregar el código del juego de Yoshi con los comentarios acerca de lo que hacen las piezas de código, es decir, ustedes pueden comentariar los métodos o comentariar las instrucciones o las clases, ustedes ya pueden ir teniendo un nivel de documentación del código de tal forma que quede claro
Ustedes están interpretando de buena manera cada una de las secciones de código. ¿Listo? Entonces, pues el día de ayer nos notificaron, obviamente en lo posible hay que continuar cumpliendo con las fechas del corte. Listo, que el corte termina el día 8. El día 8 debemos publicar a estudiantes y el día 10 debemos publicar al programa. Se hizo la aclaración pues que por ahora se va a hacer siempre la publicación a estudiantes, listo, permitiéndonos hacer modificaciones durante este periodo de virtualidad. ¿Listo? Entonces, muchachos, los escucho. Dejamos esas fechas como están o quieren solicitar un plazo adicional. No sé, los, los escucho. Quedo pendiente de ustedes. Un día más de plazo para las dos actividades, Andrés, o para una de ellas. Listo, ya lo aclaramos. Sí, yo no tengo lío, muchachos, en que tengamos un día más de plazo. Eh, ya les explico el quinto punto. Bueno, el quinto punto, tenemos nosotros en todas las listas, ¿cierto? Tenemos nuestro método mostrar, que vamos desde el primer nodo hasta el último. Eso sí es claro, ¿cierto? Ese método sí todos lo comprendemos, ¿sí? El de mostrar sí es claro, ¿cierto? Bueno, resulta que nosotros en el método de mostrar la lista, lo que hacemos es tomar el primer nodo, mostrarlo, ir al siguiente, mostrarlo, luego ir al siguiente, mostrarlo, y así desde el primer nodo hasta el último. En el método que les estoy solicitando en el quinto punto, es hacerlo de forma invertida, es no iniciar desde el primero, sino desde el último. Primero mostrar el último y luego mostrar el anterior. Luego el anterior y así sucesivamente. En lugar de mostrar desde el primero hasta el último, sería mostrar desde el último hasta el primero. Ustedes, por ejemplo, ya pueden tener en cuenta que pues el de las listas simples es un poquito más complejo que el de las listas circulares dobles, por ejemplo. Porque en el de las listas circulares dobles, pues tenemos un enlace que nos lleva al anterior desde el último, mientras que en el de la lista simple hay que ingeniárselas un poco para ir mostrando. ¿Listo? Esa parte ahora sí es clara o todavía tienen alguna duda. ¿Lo hacemos gráfico o no sé? Ahí los estoy leyendo, muchachos, o también los escucho. Si es claro el quinto punto. Miren que los otros cuatro son bastante livianos, entonces haciendo los otros cuatro eh, ya, ya habría pues una buena parte del examen hecho. Listo. David solicita que lo hagamos gráfico, entonces vamos a utilizar la herramienta que nos compartió Cristian Urbano para mirar. Listo, entonces yo voy a utilizar esto. Ahí observan todos mi pantalla, muchachos. Confirmenme, porfa.
Gracias, David. Listo. Gracias, José, también. Entonces nosotros tenemos, ¿cierto? Aquí tendríamos nuestras diferentes, nuestras diferentes estructuras. Por ejemplo, aquí voy a simular que tenemos una lista bien simple. Por acá vamos a simular que tenemos una lista lineal doble. ¿Listo? Eso es por acá. Listo. Por acá voy a simular que tenemos una lista circular simple. Y por acá voy a simular que tenemos una lista circular doble, que esas son las 4 estructuras que hemos estudiado. Listo. Para todas, por ejemplo, para la lista circular, perdón, para la lista lineal simple tendríamos nuestra cabecera estaría apuntando al primer nodo, el primer nodo estaría apuntando al siguiente, ese al siguiente, este a su siguiente y este a su siguiente. Y el último estaría apuntando a nulo, ¿cierto? En la lista lineal de doble enlace, entonces tendríamos la cabecera, el, el primer nodo apunta al siguiente, el segundo nodo apunta al siguiente, el tercero al siguiente, el cuarto al siguiente, pero también estos nodos, bueno, el último en su campo siguiente apunta a nulo, pero también estos nodos apuntan al anterior, ¿cierto? Entonces este último apunta al anterior, este apunta al anterior, este al anterior, este también, y este anterior queda apuntando a nulo. Aquí el cabecera pues queda apuntando al primer nodo. Listo. En las listas circulares simples teníamos igual nuestra cabecera, que estaba apuntando al primer nodo, el primero apunta al siguiente, ese apunta al siguiente, ese a su vez al siguiente, listo, lo tendríamos así. En las listas circulares de enlace doble teníamos nuestra cabecera apuntando al primero. En algunas recuerden que usamos tail, ¿cierto? Entonces ahí también esa variable les puede ayudar. En la circular doble teníamos que el primero apunta al siguiente, ese al siguiente, el siguiente. Y también teníamos un enlace hacia el anterior. ¿Listo? Así era la representación gráfica de nuestras listas, ¿cierto? Ahí tendríamos pues cómo la representaría. Ahora bien, resulta que cuando nosotros mostrábamos, por ejemplo, estas listas,
lo que hacíamos era en el método mostrar lista, que fue de las primeras actividades que de ese método les dejamos una actividad, ¿cierto? En el segundo laboratorio del primer corte, pero era de lista y de pilas y colas, pues que los métodos de acá son muy similares. En la clase anterior fue lo último también que charlamos. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros mostramos en consola, que voy a hacer la salida por consola, la voy a colocar de color azul. En consola nosotros iniciamos a sacar los mensajes recorriéndolas en el siguiente orden. Nosotros iniciamos por la cabecera, ¿cierto? Entonces le decimos 8, ese sería el primer número, luego vamos a 8 puntos siguiente, sería 10, luego a 10 puntos siguiente sería 36, luego de 36 vamos a 5, luego de 5 a 16, y como ese es el último ya no mostramos nada más. ¿Listo? En el caso de la lista circular, de la lista simple de doble enlace, también iniciábamos por la cabecera el 23, luego íbamos al 36, luego íbamos al 56, luego al 5 y luego al 64. Acá en la lista circular simple también íbamos a tener algo muy similar. Entonces iniciábamos por el 5, pasábamos al 10, pasábamos al 4, luego al 28, luego al 6, y como ese era el último ya no mostrábamos más. De igual forma, con este nodo, esta lista circular doble de acá, iniciábamos en el 20, que era el primer nodo, luego íbamos al 18, luego al 56, que era el siguiente, posteriormente al 16, y luego al 7, ¿cierto? Así era como nosotros hacíamos el recorrido, y así lo estamos haciendo. Hasta ahí sí es claro, ¿cierto? Eso sí lo tenemos muy claro, ¿sí? Entonces, muchachos, lo que ustedes deben hacer en la actividad que está planteada como el examen, listo, lo voy a dibujar aquí de color naranja, sería también mostrar la lista. Aquí le cambié el color de luz. Este sigue siendo azul. Sería mostrar la lista, pero en orden invertido, es decir, miren que aquí iniciamos mostrándola desde el primero hasta el último. Entonces vamos a iniciar a mostrarla desde el último hasta el primero. Entonces el último sería el 16, listo, luego el 10, perdón, luego el 5, luego el 36, luego el 10 y luego el 8. Ahí tendríamos igual nuestra lista que la mostramos de forma invertida. Igualmente acá, el 64 iniciaríamos mostrándolo, posteriormente vendría el 5, después mostraríamos el 56, enseguida el 36 y por último mostraríamos el 23. Miren que ahí estamos mostrando desde el último hasta el primero. Acá en la lista circular simple también invertiríamos, entonces mostraríamos primero el 6, luego el 28, luego el 4, luego el 10 y luego el 5. De igual forma pues haríamos en la lista circular, ¿no? La lista invertida se mostraría primero el 7, luego el 18, luego el 56, luego el 16 y por último, perdón, el 7, luego el 16, luego el 56, después el 18 y por último mostraríamos el 20. ¿Listo? Esos cuadraditos que los tengo yo ahí en naranja serían el resultado de mostrar la lista invertida. Que es, en lugar de mostrar desde el primero hasta el último, mostrar desde el último hasta el primero. ¿Listo? ¿Sí es claro, muchachos? ¿Opa? Listo, David. Perfecto, José. ¿Hay alguna otra duda respecto al examen? Esta la voy a guardar para cargárselas en la plataforma.
esa imagencita, se las coloco en la plataforma como para que la recuerden. Listo, si está clara entonces, muchachos. Eh, ¿Están de acuerdo con dar un día más de plazo, con dejar la actividad hasta el día viernes? No, Jason, el día jueves haríamos igual la sesión de resolución de dudas. Listo. Listo, entonces el día jueves resolveríamos dudas sobre los elementos del taller. Eh, Hasta ahorita tenemos el José Bajoar, tenemos una propuesta de hacer la entrega el día viernes. O sea, ahorita estaba el jueves, ¿cierto? Habíamos acordado entregarle el día jueves hasta las 11:55. Pero estamos planteando hacer la entrega un día después, es decir, el día viernes también hasta las 11:55. Yo no tengo lío, muchachos. Listo, entonces voy a modificar las fechas de entrega antes de que lo olvide. Respecto al interesestructurante, ¿hay alguna duda? Ese pues es ir comentariando el código, describiendo lo que hace la función o el comportamiento que tiene la variable dentro del programa. No es más. Listo, aquí quedaría hasta el día 8 de mayo a las 11:55. Y el interesestructurante también quedaría hasta el día 8 de mayo hasta las 11:55. Listo, confirmamos. Listo, muchachos. Eso en cuanto pues, a las actividades que tenemos pendientes de este corte. Así ya dejaríamos limpiecito e iniciaríamos la parte del tercer corte. Eh, recuerden, recuerden muchachos que ya vamos a iniciar pues las estructuras jerárquicas. Listo, entonces esa es la temática que vamos a iniciar el día de hoy. Entonces quedamos, ¿no? Hoy iniciaríamos con estructuras jerárquicas. El día jueves hacemos la asesoría de las dudas que surjan del taller para que ustedes puedan presentar la actividad sin inconvenientes el día viernes. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces quedamos así. Vamos a iniciar. Este ya lo guardé y ya se los envío. Se los envío a la plataforma. Lo subo. Voy a limpiar el tablero. Listo. Y vamos a estudiar las estructuras jerárquicas. ¿Listo? Eh, Vamos a hacer un poco de participación. Entonces voy a colocar acá en la pantalla los chats. Listo, porque aquí si quiero que me vayan comentando que se imaginan que tenemos. Listo. Entonces,
Inicialmente, pues me gustaría que me comenten ustedes qué se imaginan o qué entienden por jerárquico, ¿cierto? Que es la estructura que vamos a estudiar a partir de hoy durante la asignatura, que son estructuras jerárquicas. Entonces, ¿qué es lo jerárquico? ¿Qué recuerdan o qué conocen como lo jerárquico, muchachos? Ahí están de pronto proyectados los chats para que participen y todos podamos mirar la participación de todos. Andrés nos dice que lleva un orden determinado. Muy bien. También si quieren habilitar su micrófono, no tengo problema, pueden habilitarlo y comentarlo. En efecto, lleva un orden determinado. Hay que hacer una ligera precisión respecto a esa afirmación, que es correcta, pero hay que hacer una pequeña precisión en esa afirmación. ¿Quién más quiere comentarnos qué es qué es jerarquía? ¿Qué se entiende por jerarquía? ¿Nadie más? Bueno, si nosotros, por ejemplo, buscamos en Google imágenes sobre jerárquico, vamos a observar que ella se representa casi siempre, ¿cierto? La jerarquía de esta forma. En efecto, es un elemento ordenado, ¿cierto? Ahí tenemos un orden en los elementos que visualizamos, pero ese orden implica algo adicional. Así como nosotros observamos acá, miren que aquí también hay como una pirámide, la jerarquía hace referencia a unos niveles de importancia. Es decir, nosotros tenemos en un elemento o en un ordenamiento jerárquico, que en efecto es un orden, hay que llevar un orden, pero en el orden jerárquico tenemos una, un nivel de importancia de mayor a menor. Miren, por ejemplo, si nosotros observamos aquí en esta imagen, tenderíamos a decir que estos que están en la parte superior serían, por ejemplo, los jefes, ¿cierto? O los dueños de la organización. Por acá tendríamos la parte gerencial, ¿sí? Y por último ya estaría el nivel operativo. Esta es una estructura jerárquica. Si miramos, por ejemplo, en la malla, en la pirámide, tendríamos, miren, por ejemplo, convenios internacionales, constitución de la república, leyes, códigos, reglamentos, regulaciones, normas. Cierto que hay una jerarquía también de leyes o de reglas que seguir en la sociedad. Tenemos entonces que la jerarquía o el establecimiento de un comportamiento de una organización jerárquica es el establecimiento de unos niveles. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo muy cercano a nosotros. Aquí tendríamos la jerarquía de directorios. ¿Qué podemos intuir de esta gráfica de aquí? De esta. O también de esta de acá. ¿Qué se puede intuir de ella? Por ejemplo, aquí, eh, ¿quién está contenida dentro de quién? Muchachos. Allí
observamos una organización jerárquica, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo podemos sentar esa jerarquía, mirar o evidenciar esa jerarquía? Una de las preguntas que les hago pues sería quién está contenido dentro de quién. José nos dice cumpleaños, familia, día y viajes están contenidos en fotos. Exacto, ahí podríamos decir fotos es el papá o es el contenedor de cumpleaños, es el contenedor de familia y es el contenedor de viajes. Y también podemos observar que viajes es el contenedor de Córdoba, el contenedor de Rosario y el contenedor de Salta. En ese orden lo que nosotros miraríamos primero sería fotos, luego miraríamos cumpleaños, familia y viajes, y por último dentro de viajes miraríamos Córdoba, Rosario y Salta, ¿cierto? Ahí estamos teniendo un organizamiento o una organización jerárquica. Y resulta que ahí nosotros observamos una organización de tipo árbol, que en estructuras de datos los árboles son los encargados de organizar nuestros datos de manera jerárquica. ¿Listo? Si es clara hasta ahí la parte de la conceptualización de la estructura jerárquica, de la jerarquía, lo que es la jerarquía. Confírmenme muchachos, o si tienen alguna duda. Yo estoy pendiente del chat y también los escucho. ¿Es claro muchachos? Listo. Listo, entonces sabemos lo que es jerárquico. Ahora vamos a mirar que en estructuras de datos nosotros tenemos estructuras encargadas de manejar datos y de organizarlos de manera jerárquica, que era, les acabo de comentar, que son, por ejemplo, los árboles. Y ojo aquí, todas estas representaciones es una representación de árbol. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una representación de árbol, aquí tenemos una representación de árbol, acá también tenemos una representación de árbol. Resulta que nosotros debemos hacer unas conceptualizaciones con estos elementos. ¿Listo? Voy a ir acá. Aquí y vamos a hacer una ligera representación. ¿Listo? Por ejemplo, en la estructura jerárquica que nosotros miramos aquí, en este arbolito, o también en el que mirábamos acá, teníamos algo que lo denominamos niveles, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta estructura jerárquica está en el primer nivel. Voy a tomar esta imagen, voy a trabajarla en Paint. Listo. Entonces aquí, en el primer nivel, nosotros podríamos ubicar aquí, ¿cierto? Al nivel ejecutivo. Voy a hacer un poquito más ancha la línea. Ahí. Aquí en este nivel podríamos tener el nivel ejecutivo. Ese es el primer nivel. Acá en este nivel, en los que tienen como ese suelo, podríamos llamarlo el nivel gerencial. Y por último, este nivel de aquí, podríamos llamarlo el nivel operativo. ¿Listo? Entonces miren que este nivel está compuesto por todos los empleados que estén en esa capa o en esa parte de la jerarquía. El siguiente nivel serían todos los que desciendan directamente de este nivel, ¿cierto? Miren que aquí estos ya pertenecen o son descendientes de este nivel de acá.
Entonces ya pertenecerían al siguiente nivel y estos de este nivel son descendientes del nivel inmediatamente anterior. A este le hemos denominado el nivel ejecutivo, a este el nivel gerencial y a este el nivel operativo. Eso sucede también en los árboles que nosotros tenemos. Ese es uno de los primeros conceptos. Cuando nosotros representamos un árbol, lo representamos de esta manera, así como está aquí en pantalla. Entonces miren que está el nivel 1, que ojo ahí hay una pequeña anotación que dice raíz, luego está el nivel 2 y luego el nivel 3. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra estructura jerárquica como árbol. Listo, que ahorita vamos a ir implementando unos conceptos como un árbol en el cual lo primero que nosotros podemos identificar son los niveles y para ello hay una cantidad de niveles. Entonces, por ejemplo, acá voy a replicar esa estructura. Listo, por ahora los vamos a hacer sin valores, luego lo vamos a identificar con valores. Entonces yo tendría inicialmente el arbolito, supongamos que lo tendría así. Supongamos que mi árbol está de esta manera. Luego vamos a utilizar una herramienta un poco más adecuada para estos elementos. Listo. Ahí tendríamos, por ejemplo, un árbol, ¿cierto? En este árbol de aquí voy a colorear de color anaranjado los de este nivel. En este nivel de acá voy a colocarlos de color verde. Y en este último nivel voy a colocar los elementos de color violeta. Listo. Entonces miren ahí, nosotros tendríamos tres niveles en este árbol, ¿cierto? Sí, es claro que tenemos tres niveles. En el primer nivel tendríamos pues el primer elemento que es único. En el segundo tendríamos los elementos que pertenecen o que se relacionan directamente con el primero. En el tercer nivel tendríamos los elementos que se relacionan directamente con los elementos de segundo nivel. ¿Listo? De esa manera entonces tenemos el primer nivel, este de aquí, nivel 1, el segundo nivel, este de acá, nivel 2, perdón, el nivel 2, y el tercer nivel, este de aquí, el nivel 3. Si este de acá tuviera un elemento también, que por aquí hubiera un elemento, listo, ese coloquémoslo de color amarillo, no necesitaría de azul. Este de aquí hubiera este elemento, este nuevo elemento pertenecería al nivel 4. Entonces tendríamos un nivel más, que sería este elemento de aquí, que sería el de nivel 4. ¿Listo? Entonces ahí miren que en nuestra jerarquía tenemos niveles. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del árbol, ojo al término del árbol genealógico que tenemos en nuestra casa, entonces tendríamos por allá primero en la parte superior a los abuelos, ¿cierto? Luego vendrían los hijos de los abuelos, que serían nuestros tíos y nuestros padres. Luego vendríamos nosotros, ¿sí? Y posteriormente vendrían nuestros hijos, luego los nietos, luego los bisnietos, etc. Entonces igual se sigue un nivel jerárquico.
¿Listo? ¿Sí está clara la parte de los niveles, muchachos? Confirmen en el chat. Perfecto, dile. Confirmenme, muchachos, en el chat si está clara esa parte, si tienen dudas. Sí, profe, sí está clara. Muchas gracias. Sí, José, ahorita está dibujado como una jerarquía ahí con unos nodos. Sino que creo que se está mirando muy angostito, entonces ahora subo el grosor de la línea. Listo, igual esta también la voy a exportar para compartir. Listo, esas se las comparto. Ya subí el grosor de la línea, José, para que se alcancen a ver mejor los dibujos que vamos a hacer. Listo. Voy a limpiar en este momento el tablero. Entonces, tenemos nuestro arbolito. Listo, yo lo voy a volver a dibujar nuevamente. Y vamos a simular, por ejemplo, el árbol genealógico. Entonces, como raíz vamos a ubicar, ¿cierto? Como primeros elementos vamos a ubicar a los abuelos. Luego, después de los abuelos, vamos a ubicar a papás. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, los hijos de los abuelos se les viene. Listo. Posteriormente, obviamente los hijos de los abuelos serían nuestros padres y nuestros tíos. Posteriormente vendríamos nosotros, entonces por aquí. Listo, aquí vamos a dibujar este de acá. Y posteriormente vendrían de pronto algunos de ustedes ya son padres, entonces vamos a colocar esto así. Listo. Entonces aquí nosotros observaríamos lo siguiente. Inicialmente estaría pues los abuelos. ¿Sí? Yo lo voy a escribir aquí con rojo. Voy a escribir este nivel de aquí. Nivel de los abuelos. Listo, ahí tendríamos el nivel de los abuelos. Luego, los abuelos pues tienen unos hijos, ¿cierto? Que dentro de esos hijos por allá están los padres nuestros. Entonces supongan que los abuelos tuvieron 3 hijos. Entonces aquí vendrían los hijos de los abuelos, serían, por aquí, tíos, ¿cierto? Tíos y padres. Ponemos aquí hijos de abuelos. ¿Listo? Posteriormente, pues ya nuestros padres y los tíos también tuvieron hijos, ¿cierto? Entonces al tener hijos, por ahí estamos nosotros, nuestros hermanos y los primos, que son los hijos de nuestros tíos o de los hermanos de nuestros papás. Miren que aquí, si suponemos que estos somos nosotros, entonces estos serían nuestros padres tienen unos hermanos y los hermanos de nuestros padres vendrían teniendo también hijos que serían nuestros primos y nosotros pues tendríamos hermanos. Listo.
Y de pronto algunos de ustedes, pues, o nuestros hermanos ya tienen hijos, ¿cierto? Entonces también habría estos enlaces de esta forma. ¿Listo? Esto me va a servir para explicar algo ahorita. Entonces aquí tendríamos, estaríamos nosotros, nuestros hermanos y nuestros primos. Y acá en el otro nivel estaría nuestros hijos y los hijos de nuestros hermanos o nuestros primos. Listo, pero no necesariamente todos deben tener descendencia, ¿cierto? Miren que por ejemplo aquí uno de los tíos no tuvo hijos y acá uno de los hermanos no tuvo hijos, entonces no todos deben tener descendencia. ¿Listo? ¿Es clara esa parte, muchachos? Ahí ya alcanzas a mirar de pronto, José. Muy bien. Listo. Entonces nosotros ahí tenemos, por ejemplo, un árbol genealógico, un organigrama familiar. Y ojo, el árbol genealógico, de una vez estoy implementando el término árbol, ¿cierto? Pero en este caso es genealógico, un árbol que me representa cómo viene siendo la composición familiar que nosotros tenemos probablemente en un hogar, ¿cierto? Este pues es un caso inventado, pero también podríamos hacer la representación de nuestro hogar. En el caso pues de los que tengan hijos ya estarán por ahí los hijos, los tíos, etc. En ese orden de ideas, nosotros vamos a iniciar a identificar unos conceptos. ¿Listo? Bueno, primero decirles muchachos que los árboles tienen diferentes usos, son usados en muchos campos, ¿cierto? Por ejemplo, en el álgebra, si nosotros miramos por aquí, árboles en álgebra, por aquí podemos encontrar esta, ¿ves? Nosotros vamos a hacer un ejercicio precisamente con un árbol algebraico. Bueno, aquí hay otro tipo de álgebra que ustedes van a estudiar por allá en bases de datos. Bueno, por aquí hay un ejemplito pues un poco diferente. Resulta, ustedes ya han visto cálculo diferencial, cálculo integral, entonces resulta que esas composiciones que uno va haciendo se las puede representar también a nivel de un árbol. Por ejemplo, cuando uno hace factorizaciones y todo eso puede tener una representación de este tipo o también un árbol aritmético de operaciones aritméticas. Aquí, por ejemplo, miren. Este árbol de operaciones aritméticas, que este es el ejemplo que nosotros vamos a trabajar, nos permite simbolizar en una forma jerárquica, en una estructura jerárquica, una operación. Miren que en este caso la operación es 2 multiplicado por a menos 1 más 3b. Y esta sería la representación de esa operación o de esta ecuación. Entonces tendríamos 2 multiplicado por a menos 1 más 3 multiplicado por b. Luego ya vamos a estudiar por qué es que se están componiendo así esas estructuras. ¿Listo? Pero miren que eso es una de las aplicaciones también. Usualmente, o puede que suceda que las calculadoras, nuestras calculadoras científicas, que nosotros escribimos una sola operación lineal, lo traduzcan de esa forma para operarlo de manera más sencilla. ¿Listo? Otro de los usos es en minería de datos. Entonces, por ejemplo, aquí árboles
en minería de datos. Lo que pasa es que en la minería de datos, por allá se observan, miren por ejemplo aquí, miremos este de aquí. En la minería de datos se observan el comportamiento de diferentes variables de las cuales se estudian los datos, entonces por allá se producen diferentes caminos o diferentes tipos o decisiones que se van tomando o resultados para producir unos patrones y estudiar pues cuáles son los patrones que se tienen con esos datos, y para eso se suelen utilizar estructuras como los árboles para el estudio en la minería de datos. También existen algoritmos de cifrado, es decir, algoritmos para encriptar datos. Árboles de Navidad. Algoritmos para encriptamiento de datos que se basan en árboles. ¿Listo? Tenemos este, por ejemplo. Este árbol de aquí, miren que nos dice que tendríamos el 41 y se puede iniciar a cifrar de la siguiente forma. Que el 41 puede tener una composición a través del número 17, que resultaría con un 8, ¿cierto? Que sería el espacio en blanco. O también con un 9, que sería la composición de un 5 y un 4, que correspondería, el 5 estaría representado por 3 y el 2, que el 3 sería la letra U y el 2 la letra A. El 4 sería la letra L y para el 2 y también la letra M para el 2. De esa forma, miren que vamos nosotros organizando una forma de cifrado, que en última es el número 41, estaría expresado por la composición de todos estos elementos de aquí. Eso también es un uso de los árboles. Otro de los usos de los árboles es para los algoritmos de búsqueda. Entonces aquí en esta representación nosotros tendríamos una organización de tipo jerárquica en el cual el primer nodo es el A, luego viene B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ¿cierto? Y aquí la pregunta sería, ¿cómo puedo llegar hasta el nodo I? Entonces se inicia por A, luego buscamos, pasamos al nodo C, tendríamos un camino de A a C, de C a E, de E a I, y ahí tendríamos nuestro camino para llegar hasta el nodo I, ¿cierto? Estaríamos buscando cómo llegar hacia un destino dentro de nuestro árbol. Entonces también puede ser usado como un árbol de búsqueda. O también en inteligencia artificial suele plantearse los árboles heurísticos o los árboles de búsqueda aplicando criterios heurísticos. Por ejemplo, aquí. Entonces aquí tendríamos un árbol en inteligencia artificial que sirve para interpretar diferentes cosas. Aquí, por ejemplo, supondría yo que este árbol estaría preguntando si tiene archivos o no tiene archivos. Si tiene archivos, entonces que se haga una conversión del cuerpo del archivo, y en el cuerpo se establecen diferentes secciones. La sección inicial, que ellos aparentemente lo nombran como cabello, luego eh, actualizaciones, escalas y otros que lo representan de la siguiente manera. Por acá, si no hay archivos, entonces definen un hábitat y se va creando el campo, el clima, etc. ¿Cierto? Miren que aquí, por ejemplo, Body Converter viene a tener los mismos elementos que tiene acá, pero acá desprende de esta parte de aquí. Acá en esta sección del aire, ¿cierto? Tendremos también un body converter y otros elementos. Entonces, esa es una composición de un árbol utilizado en inteligencia artificial. Esos son algunos de los usos.
Existen muchos más, por ejemplo en las bases de datos se puede configurar árboles o el motor hace uso de árboles para poder representar las consultas, para poder convertir esas consultas SQL que nosotros escribimos, pasarlas a una, a una operación dentro del motor, que eso ya ustedes lo van a mirar cuando hagan su estudio en bases de datos. ¿Hasta ahí es claro, muchachos? ¿Tienen dudas? Bueno, si hay claridad en cómo se visualiza un árbol, ¿cierto? Nosotros tenemos que usualmente pues los árboles, como los vemos en nuestro mundo real, los árboles pues son así, pero si nosotros digamos e invertimos esta estructura, ¿cierto? Invertimos este concepto, esa representación, ese elemento de la naturaleza, si lo giramos 180 grados, entonces vamos a observar que tendríamos la representación de árbol, que pues, en nuestro caso es más fácil representarlo así para irlo construyendo, que sería este de aquí. ¿Cierto? Esa representación es más fácil de dibujar, porque nosotros en nuestra forma de escribir estamos acostumbrados a iniciar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces por eso se hace la inversión del árbol, para irlo construyendo de arriba hacia abajo. Listo. Vamos a iniciar a tener en cuenta unos conceptos de los árboles, ¿listo? Que debemos comprenderlos porque así se llaman. Vamos a iniciar a mirar las partes que va a componer un árbol para que establezcamos una terminología y que nos comprendamos. ¿Listo? Inicialmente, lo primero que vamos a comprender o el primer concepto que vamos a colocar es el concepto de raíz. ¿Listo? La raíz, como nosotros lo observamos en nuestros árboles de la naturaleza, la raíz es como el elemento que está conectado con el suelo. El primer elemento que aparece o que está en la tierra de un árbol es la raíz, ¿cierto? Entonces acá la raíz sería el primer nodo que nosotros visualizamos. En este caso, yo lo voy a colocar de color azul, lo voy a resaltar. Este elemento de aquí es el primer elemento al cual nosotros tenemos acceso en el árbol, sería la raíz. ¿Listo? Lo voy a representar aquí con una R. Esa es nuestra raíz. Si nosotros lo relacionamos con el árbol genealógico, entonces en este caso estamos tomando como que los abuelos son la raíz de nuestra familia. ¿Listo? Obviamente hay bisabuelos, tatarabuelos y todo eso, pero en este caso lo estamos tomando como que los abuelos son la raíz de nuestra familia. En ese sentido, pues la raíz es el primer nodo que nosotros encontramos en el árbol y hay que mirar algo particular. Miren que estos nodos de acá, por ejemplo los nodos de color violeta, los nodos de color verde, los nodos de color naranja se diferencian en algo de este nodo de aquí. ¿Quién me dice cuál es esa diferencia? ¿O quién ya notó cuál es esa diferencia? ¿En qué se diferencian esos nodos del nodo de color rojo? O esos círculos, ¿en qué se diferencian del círculo de color rojo? Recuerden que pueden participar en el chat o también habilitando su micrófono. Ahorita estamos mirando, estamos intentando descubrir cuál es la diferencia de esos circulitos que en este momento están de color violeta, de color verde y de color amarillo. ¿Qué diferencia tienen con el de color rojo? Aparentemente pues son como los mismos, pero si los miramos en conjunto sí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia?
muchachos? Son nodos que se desprenden de una raíz. Exactamente, esa es la diferencia. Miren que, por ejemplo, este nodo, este elemento de color violeta, tiene una raíz, que es este de aquí. Este tiene una raíz, que es este de acá, y este tiene una raíz, que es este de acá, mientras que este nodo no tiene ninguna raíz. Él es la raíz, no hay elementos antes de él. Entonces, por eso también es denominado la raíz, porque no tiene ningún elemento, y ojo al concepto que voy a decir, no tiene ningún elemento que sea padre. Este no pertenece a ningún elemento adicional. Este es el primer elemento del árbol. Y hay una palabrita también que estamos nombrando desde hace un momento, que es nodo. ¿Listo? Así como nosotros hacíamos nuestros nodos en las listas, aquí en los árboles también tenemos nuestros nodos. Entonces, cada elemento de estos, cada circulito que tenemos representado aquí, se denomina nodo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos muchos nodos y dentro de esos muchos nodos, el nodo que está de color rojo es el nodo raíz. ¿Listo? Algo importante a tener en cuenta de los árboles es que tiene nodos, o la cantidad de nodos que hay en un árbol es finita. No hay un árbol con una cantidad de nodos infinita. Siempre se va a poder contar la cantidad de nodos que hay en el árbol, es decir, es finita. Y aquí, como nosotros tenemos nuestros nodos y tenemos nodos que dependen de estos nodos, estos de aquí vienen a llamarse ramas. ¿Listo? Si esta es nuestra raíz, por acá, con color verde un poco más claro, voy a colocar las ramas. Entonces, este de aquí es una rama de esta raíz. Este de acá es otra rama de esta raíz. Y este de aquí es otra rama de esa raíz. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, la raíz, ¿cuántas ramas tiene? Tiene 3 ramas, ¿cierto? Luego, el nodo este de acá tiene 2 ramas que corresponderían a los 2 hijos. Luego este tiene una rama y este, por ejemplo, tiene 0 ramas, al igual que este tiene una rama, este tiene una rama y este tiene otra rama. Entonces, se tiene que los nodos tienen un número finito dentro del árbol y también dentro del árbol la cantidad de ramas es finita, no son infinitos. Tanto los nodos como las ramas son finitas, se pueden contar, se sabe la cantidad de elementos que hay. ¿Listo? Entonces recuerden, tenemos 3 conceptos. Tenemos la raíz, nodo y rama. Raíz, el elemento principal del árbol, el primero, ¿cierto? El que no tiene padre. Los nodos, cualquier elemento del árbol. Y las hojas, las ramas, perdón, serían los establecimientos de los enlaces, es decir, la relación entre un nodo y otro nodo. Este es una rama de este nodo, este es una rama de este nodo y este es una rama de este nodo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí es claro? ¿Tienen dudas? Si no tienen dudas, entonces podemos proseguir. Listo. Entonces, ahí nosotros tenemos ya algunos conceptos. Tenemos la raíz, tenemos las ramas, tenemos los nodos. Resulta que todos los elementos, todos los circulitos que nosotros tenemos ahí son nodos. ¿Listo? Desde el rojo hasta los de color violeta, todos son nodos. Pero esos nodos pueden clasificarse también. ¿Listo? Así como decimos, el primer nodo es la raíz,
estos nodos de acá también se pueden clasificar, también se pueden nombrar. Por ejemplo, los nombres que se dan son hijos, ¿cierto? Padres y hojas. ¿Listo? Hijos, padres, hojas, bueno, y hermanos también. Entonces, los hijos son los nodos que pertenecen a otro nodo. Entonces, por ejemplo aquí, este nodo amarillo es hijo del nodo raíz. Este también es hijo del nodo raíz. Este también es hijo del nodo raíz. Los cuatro siguen siendo nodos, pero estos tres amarillos son hijos. ¿Listo? El rojo no es hijo porque no tiene ningún padre, ¿cierto? Pero ese nodo rojo, sí es padre, porque tiene tres hijos. Es muy similar a la vida real. Entonces, miren, este nodo, como tiene nodos que dependen de él, este nodo se convierte en un nodo padre. Y este nodo, como depende de otro nodo, entonces este nodo se convierte en un nodo hijo. ¿Listo? Entonces, este nodo es padre de estos tres nodos y estos nodos son hijos de este único padre. Y todos son nodos. ¿Listo? Pregunta. ¿Este nodo es hijo? Este que voy a señalar aquí. Lo voy a señalar de color azul oscuro. Este nodo de aquí es hijo. Jóvenes. Miller nos dice que no. Andrés Villota nos dice que sí. Y la respuesta correcta es que sí es un hijo, muchachos, porque miren que este nodo es hijo de este nodo de acá, que este a su vez es hijo de este nodo de acá. Se podría decir, así como cuando lo construimos, se podría decir que este viene siendo el nieto de este de acá. Sin embargo, esa clasificación no existe en los árboles, era para el ejemplo. Eh, José, en este caso no se desprende de la raíz, se desprende de un hijo de la raíz, pero en esencia este viene siendo hijo porque depende de un nodo anterior. En un árbol, mejor dicho, ahí ya como lo podemos observar, miren que este depende de un nodo anterior. Cualquiera que yo coja depende de un nodo anterior, excepto la raíz. El único nodo en un árbol que no es hijo es la raíz. ¿Listo? Porque la raíz no depende de ninguno. Él no tiene un padre, por lo tanto no es hijo. De resto, todos los nodos vienen a ser un nodo hijo. ¿Listo? Entonces, todos los nodos, excepto la raíz, son nodos hijos. Y ahora viene el otro concepto, nodo padre. ¿Listo? Sabemos que un nodo es padre, o vamos a establecer que un nodo es padre cuando tiene hijos. En ese sentido, nosotros tenemos que este nodo tiene hijos, si tiene hijos, que serían estos de aquí, por lo tanto es padre. Este tiene hijos, si tiene hijos, estos dos de aquí, por lo tanto es padre. Este no tiene hijos, ¿cierto? Por lo tanto, no es un nodo padre. Es un nodo hijo, porque depende de este de acá, pero no es un nodo padre, porque no tiene nodos que dependan de él, no tiene nodos hijos. ¿Listo? Hagan el mismo símil en la vida real. Si usted tiene hermanos y sus hermanos tienen hijos, entonces ellos son padres. Si usted no tiene hijos, usted no es padre, pero sí es hijo. Porque usted tiene unos padres, sin embargo, como no tiene hijos, pues no es padre, sin embargo, es hijo. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? Recibo sus confirmaciones. Listo, muy bien. Ahora bien, así como tenemos las clasificaciones de nodo padre, nodo hijo, también tenemos la clasificación de nodo hermano. En este caso, un nodo hermano se puede reconocer cuando
pertenecen al mismo padre, así mismo como en la vida real. Uno es hermano cuando tiene el mismo padre. ¿Listo? Y aquí hay algo importante. Un nodo no puede tener dos padres, no puede pertenecer a dos padres. Es decir, no puede suceder que aquí, por ejemplo, este nodo de aquí también sea hijo de este. Eso no puede suceder en ningún caso. ¿Listo? Cada nodo hijo tiene solamente un nodo padre. De esa manera, entonces, también podemos establecer los nodos hermanos, que serían los nodos que pertenecen o que se desenlazan, se desprenden de un mismo padre. Por ejemplo, aquí tenemos estos nodos que son hermanos. ¿Listo? También estos nodos de acá que son hermanos. Los tenemos dentro de nuestra clasificación de nodos hermanos. ¿Listo? Igual que en la vida real. Los nodos los hijos de un mismo padre pues van a ser hermanos. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos, recuerden, tenemos nodo padre, nodos hijos, nodos raíz, nodos hermanos, el concepto de hojas, perdón, el concepto de ramas y ahorita vamos a mirar el concepto de hojas. ¿Listo? Que sería el último concepto con el cual trabajaríamos el día de hoy. En el concepto de hojas vamos a tener lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de hojas dentro de un árbol, vamos a hablar de esos nodos, de todos aquellos nodos que no tienen hijos, es decir, de todos los nodos que no son padres. ¿Listo? Todos los nodos que no son padres son considerados nodos hojas. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos observar cuáles no tienen hijos. Bueno, vamos a marcarlos de un color, pongámoslo como este azul bastante claro. Listo. Vamos a marcar los nodos que no tienen hijos. ¿Listo? De todo el árbol, entonces, ¿este nodo rojo tiene hijos? Sí, no lo marcamos. ¿Este tiene hijos? Sí, no lo marcamos. ¿Este tiene hijos? No. Vamos a marcarlo. Lo vamos a encerrar en este color. ¿Este tiene hijos? Sí. ¿Este tiene hijos? Sí. ¿Este tiene hijos? No. También lo marcamos. ¿Este tiene hijos? Sí. ¿Este tiene hijos? No. Lo marcamos. Y este no tiene hijos, también lo marcamos. En ese sentido, miren que en este caso, en este árbol, nosotros tenemos 4 hojas que correspondería a este nodo, a este nodo, a este nodo y a este de acá. ¿Por qué hojas? Porque no tienen hijos. Ya no tienen ramas que partan desde ahí. Y como no tienen ramas, serían hojas. ¿Listo? Cuando uno mira un árbol en la vida real, el último extremo ya de una rama del cual ya no se desprenden ramitas, serían las hojas. Lo mismo sucede acá. Cuando un nodo ya no tiene ramas, se considera un nodo hoja. ¿Listo? Esas serían las clasificaciones que nosotros tenemos dentro de los árboles. Así es como nosotros nos vamos a ubicar dentro de un árbol. Esas son las características que todos los árboles cumplen. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Es claro? Bueno, vamos a mirar si hay dudas. Ahí terminaríamos la parte de contextualización de las características de los árboles. Esos términos deben tenerlos bastante en cuenta ustedes muchachos porque esos términos los vamos a hablar y los vamos a utilizar con mucha frecuencia nosotros en nuestras clases. ¿Listo? Entonces sí deben tenerlos muy en cuenta ustedes. Si tienen dudas, podemos utilizar estos minutos. David Santa Cruz dice, si hay dudas o si es claro, David. Por aquí vamos a hacer una revisión de lista, de pronto quien no haya marcado.
Santander, Franco José Miguel, no sé si ya se haya conectado. Ese Franco. Ese Santander no está. Y me haría falta Álvaro, que tampoco está. Bueno muchachos, si es claro y si no hay dudas, entonces por hoy eso sería todo. Nos miraríamos el día jueves. Recuerden tener un avance en el taller para resolver las dudas que ustedes tengan, que creo yo que en esencia van a radicar en el punto 5. ¿Listo? Listo muchachos. Entonces por hoy pues eso es todo. Nos miramos el día jueves. Si, si tienen, si tienen dudas, entonces ahí las despejamos. Si no, pues podemos continuar con la temática. Listo, ya vendríamos a estudiar, a seguir estudiando algunas características de los árboles, los tipos de los árboles y listo. Bueno muchachos, entonces nos vemos el día jueves. Que estén muy bien. Con gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, que estén muy bien.